buenas noches. Iglesia Bíblica Bautista de Suba, su pastor Freddy Nieto, gracias por la invitación. Mi nombre es Gerson Omaña, soy pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Fundamental, Una Esperanza Viva, en la localidad de San Francisco de Yare, en el estado Miranda, Venezuela. El tema de hoy es relacionado con el discipulado. Jesús entrena a sus discípulos para que ellos discipulen. Juan 17, versículo del 1 al 10. La palabra de Dios dice lo siguiente, síganme en sus Biblias. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por su amor, por su paz, por su fidelidad. En este momento, mi Señor, te pedimos, Padre, que tomes el control de este sermón. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre, que prevalezca también la directriz del verdadero Maestro, de tu Santo Espíritu, Dios. No solamente llena de tu Santo Espíritu al predicador, sino a todos aquellos que están escuchando este mensaje, Padre. Toma el control de todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. El tema es acerca de Jesús entrena a sus discípulos para que ellos discipulen. Entrando en una noche, acá en casa, después de haber estado en el servicio, me sumergí un poco en mis pensamientos y en uno de los libros que estaba revisando allí, conseguí un texto que tiene que ver con todo lo relacionado al discipulado o al discipular. Dice: cuando usted comienza a pasar tiempo individual con otro cristiano, estudiando la palabra, en oración, en compañerismo, en entrenamiento con el propósito de tener un ministerio en la vida de él o de ella, algo ocurre en su propia vida también. Cristo nos enseña en este extracto de la palabra la importancia de dedicar tiempo a otros, la importancia de invertir tiempo, de amarlos, de valorarlos, pero no con un fin superfluo, sino con el fin precisamente de ¿qué? De pasar tiempo con ellos a fin de que aquellos sean entrenados, de que aquellos sean instruidos, enseñados, de que aquellos sean ¿qué? Discipulados. Mire, me hacía una pregunta también en estos días y como tal y con toda esta situación que estamos viviendo hoy día, me preguntaba allí y decía: oye, no es suficiente 2 o 3 sermones semanales, es necesario invertir más tiempo en nuestra gente, es necesario discipular. Me llama la atención del título de un libro de los que tengo allí en mi biblioteca, y el libro tiene por título, dice: El arte perdido de discipular. Algunos ganan almas, pero nosotros no solamente debemos ganar almas. El fin de ganar almas para Cristo es que esas personas sean discipuladas, es que esas personas sean instruidas, porque he allí verdaderamente el principio bíblico y la estrategia que Dios ha desarrollado para hacer crecer a la iglesia. Y nuestra misión no solamente es ganar almas, nuestra misión es ganar almas y discipularlas. Si solamente ganamos almas y no discipulamos, no estamos cumpliendo nuestra misión. Tenemos que interesarnos por aquellos de los cuales han hablado o han confesado el nombre del Señor. Invertir tiempo, dedicar tiempo, amarles,
discipularlos, equiparlos, instruirles, tal como Jesús nos enseñó. Y en este capítulo 17 de Juan hay principios hermosos que Cristo nos enseña en relación con todo este tema. Fíjese algo ayer, mis hermanos. Versículo 4 dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Una pregunta hasta allí: ¿cuál era la obra que Dios le había dado a Jesús que hiciese? Importante, que había concluido en ese momento. Versículo, en el capítulo 17. Escuchen, considerando en el contexto que es en el capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y esto habla de la obra redentora. Pues ¿de qué obra está hablando Jesús que había acabado para el Padre en el versículo 4 del capítulo 17? Entonces, si de una forma u otra nosotros revisamos el contexto, podemos revisar acá, podemos ver, podemos verificar, podemos leer en el versículo 6 lo siguiente: he manifestado tu nombre escuche muy bien, a los hombres que del mundo me diste. Dios le había dado hombres del mundo al Señor Jesucristo para que hiciera una obra, o para que hiciera la obra. Esa obra específica del versículo 4 del capítulo 17, de la que habla el Señor Jesús. Entonces, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, involucraba esta obra a estos hombres que Dios le había dado a Jesús y que había tomado del mundo. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Quiénes conocieron esto? Pues los hombres que Dios le había dado a Jesús, que había tomado del mundo. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿A quién se las dio? A aquellos hombres. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Quiénes eran estos que el Señor Jesucristo había rogado al Padre por ellos? Aquellos hombres que Dios le había dado del mundo y que había tomado de allí para dárselo a Jesús para la obra. Hermanos, mis amigos, la obra que habla el versículo 4, yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. La obra que Jesús había acabado eran esos 12 hombres llamados apóstoles, sus discípulos. Era una obra de discipulado, era una obra de entrenamiento, era una obra de equiparlos, era una obra de instruirlos. De lo que se trata acá, básicamente, es que Jesús dedicó tiempo a estas personas. En aquel tiempo, en el contexto, el discípulo era como tal de su maestro, en virtud de que las 24 horas del día, ese discípulo, para poder llamarse discípulo, las dedicaba, estaba con su maestro. Fíjense algo muy importante acá. En Lucas 6:13 dice lo siguiente, para confirmar todo aquello. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Los escogió para dedicarles tiempo, para entrenarlos, para discipularlos, porque había un objetivo que alcanzar. A los cuales llamó también apóstoles. En este contexto, en estos versículos del capítulo 17, mis amados hermanos, mis amigos, iglesia, hay un principio en el contexto del discipulado, ¿ok? Hay un principio de selección exclusivamente en el contexto del discipulado en relación con estos versículos. Se lo digo por lo siguiente, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dios los tomó del mundo, los escogió del mundo para dárselos a su Hijo, Jesús. Tuyos eran y me los diste. ¿Y han guardado qué? Tu palabra. Es decir, los tomó del mundo, los seleccionó, los tomó de allí con el fin de dárselo a sus hijos para que guardaran su palabra, para que fueran instruidos por el Señor Jesucristo. En Lucas 6:13 dice allí, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles. Aquí recuerdo
una canción del pastor Freddy Nieto. Él dice, personas comunes. Dios usa a personas comunes. Fíjense acá. Lo más impresionante es que no eran hombres superdotados estos 12. No eran sabios, no eran eruditos, no eran luchadores profesionales, no eran fisicoculturistas, no eran esbeltos, no eran atletas, no eran de la alta sociedad, no eran hombres millonarios, eran personas comunes, como tú y como yo. Eran como tú y como yo, así de sencillo. Y tomó Dios lo natural, lo débil, e hizo en ellos algo sobrenatural. Para el mayor detalle y vea el principio bíblico más detalladamente, vaya primero a los Corintios, capítulo 1, versículo del 25 al 28. El primer principio, versículos 6 y 9 del capítulo 17 de Juan, es que Dios los tomó, Dios se los dio a Jesús, Dios los escogió para ser discipulados. Estos hombres, Dios los escogió para ser discipulados por el mismísimo Jesucristo, por nuestro Señor, por nuestro Dios y Salvador.